¿Cuántos en esta mañana han venido solamente para escuchar lo que les conviene? Sean sinceros. Sean sinceros. ¿Cuántos han venido para escuchar solamente lo que les conviene? Al parecer nadie. Entonces pregunto otra vez, ¿cuántos han venido para escuchar la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios por ello. Me place hablarles en esta mañana sobre la importancia de la predicación expositiva. Un mensaje para pastores, ancianos, diáconos, predicadores, maestros de Biblia. La predicación expositiva ha hecho un cambio muy significativo en mi vida. Y de igual modo, esperamos también con la ayuda de nuestro Dios, con la bendición de nuestro Dios, que pueda producir un cambio en vuestras vidas, en nuestros corazones. Y quizás te podrías estar preguntando, ¿verdad? Pero Edson, ¿qué es la predicación expositiva? La predicación expositiva es la predicación que es impulsada por el texto y que hace honor a la verdad de las Sagradas Escrituras, tal como fue dada por el Espíritu Santo. Y su objetivo es de descubrir el significado inspirado por Dios a través de la investigación e interpretación histórica, teológica y gramatical. En resumen, es aquella que tiene el compromiso de predicar un así dice el Señor. Period. No más. Por eso me place en esta mañana hablarles sobre esta importancia, porque creo con toda convicción en el poder de la predicación expositiva. Pidamos entonces la sabiduría divina antes de entrar en el estudio de esta mañana. Eterno y amante Padre, una vez más nos dirigimos en tu presencia, oh Señor. Aquí está tu pueblo y aquí estoy yo también, oh Dios. Nos encomendamos en tus santas manos. Ayúdanos a abrir nuestros corazones en esta mañana, oh Dios, para que podamos recibir tu palabra de la mejor forma. No que nos sintamos ofendidos, Señor, quizás por alguna verdad que escuchemos aquí. Pero, Señor, sabemos que el verdadero cristiano es aquel que cuando escucha la palabra de Dios, la acepta en su corazón, la recibe tal cual es y pone en práctica en su vida. Oh Dios, de igual modo también me encomiendo en tus santas manos. Tú me conoces, oh Dios. Tú sabes que también soy un pecador indigno. No lo merezco estar aquí enfrente de estos hermanos. Por eso que, Padre, todo lo que se haga aquí, que no sea para mi honra ni mi gloria, Señor. Yo estoy desnudo en tu presencia, mi corazón no tiene nada. Por eso, lléname de tu Espíritu Santo, Dios, para que tu palabra sea predicada con poder. Despójame de todo el orgullo, Señor, de toda soberbia, y ponga en mí un corazón humilde. Úsame, oh Dios, como tú quieras, y que la honra y la gloria sea solamente para ti, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La lectura bíblica que será nuestro punto de partida en esta mañana se encuentra en 2 Timoteo 4, versículos 1 al 5. 2 Timoteo 4, versículos 1 al 5, y me pueden acompañar en sus Biblias o en la pantalla también. Y la palabra de Dios dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende
exhorta con toda la paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuántos pastores tenemos aquí en esta mañana? Tenemos al pastor Balaguer, tenemos al pastor Blanco también. No sé si habrá un otro pastor aquí en esta mañana. Al parecer no. ¿Cuántos ancianos tenemos aquí en esta mañana? ¿Ancianos? Dios mío, no tenemos ningún anciano aquí en esta mañana. A ver, los ancianos, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos diáconos tenemos aquí en esta mañana? Oh, sí, los diáconos sí tenemos muchos en esta mañana. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos maestros en nuestras escuelas adventistas tenemos aquí en esta mañana? No tenemos ninguno. Ok. Ahora, ¿cuántos predicadores y maestros de Biblia tenemos aquí en esta mañana? Predicadores, el que se sienta que es un predicador. Amén. Gloria a Dios. Necesito decirles en esta mañana que, y por supuesto si nos está mirando algún pastor, algún predicador o algún anciano por medio de nuestras redes sociales, que la palabra de Dios es el contenido de la predicación y la palabra es la autoridad del predicador. El mandato de Dios es: predica la palabra y no predica sobre la palabra. La palabra de Dios es el contenido, queridos hermanos. El predicador no crea el mensaje. El predicador prepara el sermón, pero el mensaje es de Dios. El mensaje, queridos colegas, emana del mismo texto bíblico. El texto bíblico es el propio contenido del mensaje, de tal manera que Dios no tiene compromiso con la palabra del predicador, sino que Dios tiene compromiso con su misma palabra. Queridos hermanos, no es la palabra del predicador que tiene la promesa de no volver vacía para Dios. Es la misma palabra de Dios que tiene esta promesa. Y nosotros solamente tendremos el cumplimiento de esta promesa si estamos predicando la palabra de Dios y no nuestras propias palabras. La palabra de Dios, queridos hermanos, es poderosa. La palabra de Dios vibra llama de fuego. La palabra de Dios hace temblar el desierto. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Queridos, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. No es la palabra del predicador, no es la palabra del hombre. Razón por el cual la predicación expositiva es tan importante, porque es el compromiso de predicar la palabra de Dios y no nuestras propias palabras. La predicación expositiva, queridos colegas, tiene que llevarnos a predicar un así dice el Señor, punto.
Es necesario decirles, carísimos colegas, que la predicación es el instrumento que Dios estableció para traer a sus escogidos a la salvación. Dios llama por la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por ende, es imprescindible que la predicación fiel de las Escrituras es el principal elemento que lleva a la iglesia a un crecimiento espiritual saludable. Necesitamos entender esto, queridos, en lo que concierne el crecimiento de la iglesia, y creo que todos los pastores, todos los predicadores, todos los ancianos y todos aquellos que son maestros de teología en nuestras universidades, deberíamos aspirar por el crecimiento espiritual de la iglesia de Dios. No es natural que nos conformemos con la esterilidad. Razón por la cual la pregunta correcta no es ¿qué debo hacer para que la iglesia crezca? La pregunta debería ser ¿qué es lo que está impidiendo el crecimiento de la iglesia? Pastores, ancianos, diáconos, predicadores y maestros de Biblia, cuando la iglesia predica con fidelidad en el poder del Espíritu Santo de Dios, la iglesia crece. Pero en lo que concierne el crecimiento de la iglesia, deberíamos tener en cuenta dos cuidados, dos precauciones muy serias. Y la primera de ellas es la que podemos llamarla de numerolatría, la idolatría de los números. Hoy día vivimos una situación muy curiosa. Algunas iglesias adventistas desafortunadamente están importando la filosofía del pragmatismo en su agenda. Y el pragmatismo fue la filosofía más conocida y más popular del siglo XX. ¿Qué es el pragmatismo? Es cuando te paras y dices, no estoy interesado en la verdad. Estoy interesado en aquello que funciona. No me importa el contenido, quiero saber cuáles son los resultados. Y de allí algunas iglesias en muchas ocasiones se postularon a este pragmatismo y de cierto modo han transformado la iglesia en un shopping, en un mercado. El consumidor es el que determina lo que quiere escuchar, lo que quiere oír. Tipo, soy el balcón de servicio, ¿qué quieres? ¿Prosperidad? ¿Qué quieres? ¿Riquezas? ¿Qué quieres? ¿Milagros? ¿Solamente escuchar esto? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Escuchar solamente las partes de la Biblia que te conviene? ¿Elegir solamente algunos pasajes de la Biblia y otras no? Entonces, algunos pastores adventistas dejaron de predicar la verdad y comenzaron a predicar al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, lo que le conviene al pueblo para quedar bien con el pueblo y así retener a los hermanos a la iglesia, tener a la iglesia llena. No hablamos del pecado, sino la gente se va. Entonces, es mejor no hablar sobre estas cosas para que podamos mantener a la iglesia llena. Pero queridos colegas, este no es el evangelio. Este no es el compromiso que tenemos con las Sagradas Escrituras. El predicador es llamado a predicar la palabra de Dios.
a predicar no lo que el pueblo quiere escuchar, pero lo que el pueblo necesita escuchar. Nuestro rol como predicadores, colegas, no es esperar que la iglesia nos aplauda, que el pueblo nos acepte por predicar mensajes que no tocan en la colmena de nuestros pecados, pero sí predicar la palabra de Dios, aunque ésta hiera nuestros corazones, queridos hermanos. Porque nuestro papel es predicar con fidelidad lo que Dios dice en su palabra y no lo que nosotros queramos decir. Queridos hermanos, esto es predicación expositiva y ella produce crecimiento espiritual y saludable de la iglesia. No podemos entrar por el camino de buscar crecimiento a cualquier costo, de atraer a la gente con verdades a medias, mensajes que nos hacen sentir cómodos a vivir una vida déspota y omitir al pueblo el trigo de la verdad que es la palabra de Dios. Hay un segundo riesgo que corremos, queridos colegas, en lo que concierne al crecimiento de la iglesia, que es la numerofobia, que es la idolatría, o mejor, ahí sería el miedo de los números. Me equivoqué allí. Ahí sería el miedo de los números. Muchas personas dicen: Dios no se importa con cantidad, Dios se importa con calidad. Nuestra iglesia no crece, pero es fiel. Tenemos 100 miembros hace 10 años, pero nos mantenemos fiel. Queridos, no existe fidelidad estéril. No existe. Y muchas veces intentamos justificar con nuestras teologías nuestra omisión, nuestro fracaso, nuestra falta de poder espiritual, nuestra falta de compromiso con la verdad y nuestra falta de interés en el crecimiento de la iglesia. Cuando miramos a la iglesia primitiva, nos damos cuenta de que aquella iglesia estaba comprometida con la calidad de vida. Y el resultado de todo esto era que Dios aumentaba todos los días los que iban siendo salvos. Cuando la iglesia tiene calidad y predica con fidelidad, Dios le da cantidad. Sin embargo, la iglesia primitiva había sido atacada de diversas maneras. El enemigo de Dios utilizó por lo menos 3 formas para intentar impedir el crecimiento espiritual de la iglesia. Primero, en el capítulo 4 de Hechos, la persecución de fuera para adentro. ¿Y cómo fue que la iglesia respondió a esta situación? Con predicación de la palabra de Dios y oración ferviente. En el capítulo 5 se cambia la táctica. Ahora ya no es más la persecución de fuera para adentro. Ahora es la infiltración. Satanás pone dentro de esta iglesia una pareja hipócrita. ¿Y cómo fue que la iglesia respondió a esta situación? Con discernimiento, con oración y predicación de la palabra de Dios. En el capítulo 6 de Hechos se cambia la estrategia otra vez. Ahora ya no es más la persecución, ya no es más la hipocresía, la infiltración, ahora es la distracción. Los sacerdotes, los pastores que estaban al frente del pueblo, estaban demasiadamente ocupados sirviendo la mesa. Y servir a las mesas no era un trabajo indigno, pero estaba quitando el enfoque de los sacerdotes. Estaba quitando ese compromiso que ellos tenían con la palabra de Dios.
Se estaban desviando de su prioridad. Y cuando se dan cuenta de todo esto, entonces ellos dicen en el capítulo 6, versículo 4 de Hechos: cuanto a nosotros nos consagraremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y si te das cuenta, querido hermano, la oración y el ministerio de la palabra son dos grandes elementos que llevan a la iglesia a un crecimiento espiritual saludable. Hoy día la iglesia está usando la ley del marketing muchas veces, intentando producir el crecimiento de la iglesia a través de técnicas de crecimiento de iglesia, utilizando métodos modernos, buscando recursos de la metodología humana. Queridos colegas y hermanos, si queremos encontrar una respuesta para el crecimiento espiritual saludable de la iglesia, no necesitamos ir a las técnicas del pragmatismo moderno. Solo tenemos que regresar al libro de Hechos. Allí está la receta para el crecimiento de la iglesia: la oración y la predicación fiel de la palabra de Dios. Este asunto es tan importante, queridos colegas, que debiéramos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué algunas iglesias crecen y otras no? Saben, desde antaño la iglesia primitiva ha enfrentado dos problemas muy serios: el liberalismo de un lado y su hijo legítimo, el ecumenismo. La iglesia estaba siendo devastada por estas dos frentes. Y desafortunadamente hoy día también estamos con el mismo problema. Estamos tratando de buscar el crecimiento de la iglesia por técnicas pragmáticas y nos olvidamos de hacer énfasis en la oración y la predicación fiel de la palabra de Dios como elementos que deben llevar a la iglesia a un crecimiento espiritual saludable. Queridos hermanos, ¿anhelamos el crecimiento espiritual de la iglesia? No me escucharon. ¿Anhelamos el crecimiento espiritual de la iglesia? ¿Anhelamos la unidad de la iglesia? Es fácil decir amén. Pero ¿cuándo fue la última vez que como iglesia participamos o realizamos un programa unánime de ayuno y oración? ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia hicimos una noche de vigilia, pero una noche de vigilia de verdad? No estas noches que venimos aquí el viernes 7:30 y terminamos a las 11 de la noche, todos apresurados porque ya queremos regresar a la comodidad de nuestros hogares. ¿Cuándo fue que hicimos una noche de vigilia de verdad, queridos hermanos? Saben, en mi país cuando nos anunciaban vigilia, sabíamos que íbamos a pasar toda la noche en la iglesia. Y nos íbamos a la iglesia el sábado, quizás empezaría como 6 de la tarde o 7:30 de la tarde de sábado. Y ahí pasábamos toda noche en la iglesia hasta 6, 7 de la mañana, queridos hermanos, cantando, orando, dando testimonios, pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia. Y Dios se manifestaba, queridos hermanos. Y como resultado de esto, la iglesia allá en mi país sigue creciendo. Sigue creciendo, queridos hermanos. Teníamos un templo, el templo era grande, pero ese templo se llenó tanto que ya no había espacio. Y tuvimos que acomodar el patio afuera para que la gente pues cabiera allí. Pero queridos hermanos, la iglesia sigue creciendo, que inclusive afuera no hay espacio. No hay espacio para que la gente se siente. Y saben, allá
Si tú llegas a la iglesia a 8:30, 9 de la mañana, la iglesia ya está llena. Y si a esa hora tú llegas, te vas a quedar afuera. Te vas a quedar afuera. Pero desafortunadamente en este país vivimos muy cómodos. Vivimos un cristianismo muy light, un cristianismo barato, sencillo, sin poder. Llegamos a la iglesia a las 11 de la mañana solo para escuchar el sermón y ya estamos con prisa de que el sermón se termine, de que el pastor Edson termine de predicar, porque queremos regresar a nuestros hogares para hacer otras cosas, atender nuestros negocios. Y muchos de nosotros estamos aquí sentados, pero vacíos, porque nuestras mentes, nuestros corazones están lejos, están en otras cosas. Y es triste ver cómo muchos de nosotros, saliendo de la iglesia, vamos a pasear en los moles, vamos a los estadios de fútbol con la familia para mirar un partido de fútbol. Dios ya no es nuestra prioridad. Y si tú les estás enseñando esto a tus hijos, de profanar el día santo del Señor, ¿cómo ellos van a tener amor por las cosas de Dios? Y después de que ellos ya están grandes y no quieren saber nada de las cosas de Dios, no quieren venir a la iglesia, vas a venir aquí al bando de oración hipócritamente, sin vergüenza. Por favor, oren para que mis hijos regresen a la iglesia. Hello. Yo suelo decir, no esperes que tu hijo sea un gran hombre de Dios si tú como padre eres un hombre de Dios mediocre. No esperes que tu hija sea una gran mujer de Dios si tú como madre eres una mujer de Dios mediocre. Queridos, el crecimiento espiritual comienza en el hogar. Benditos son los que forman un hogar y reflejan verdaderamente que el Espíritu de Dios mora en ellos. Queridos hermanos, necesitamos comprender que si la iglesia adventista del séptimo día quiere entender lo que es el crecimiento de la iglesia, debemos saber que el crecimiento de la iglesia pasa por la oración, pasa por la fidelidad a Dios, por el reavivamiento espiritual genuino, por la entrega total a Dios y por la predicación fiel de las sagradas escrituras. Volviendo al asunto del crecimiento de la iglesia, a veces decimos, wow, otras iglesias están creciendo, que otras iglesias se están llenando, que muchos jóvenes y hermanos ahora sí están regresando a la iglesia. Queridos, están regresando porque muchos pastores están predicando una gracia barata. Están predicando comodidad, comodismo. No predican sobre el pecado que mora en nosotros. Por eso muchos de nosotros nos sentimos confortables. ¿Cómo es? Cómodos, gracias. Nos sentimos cómodos y llegamos aquí y nos sentamos en las bancas, pero nuestro corazón está podrido, lleno de pecado. Y el tipo de evangelio que se están predicando en algunas iglesias hoy día no es el evangelio de Jesús. Es un evangelio híbrido, un evangelio sincrético, un evangelio evado de misticismo, paganismo, emocionalismo y victimismo. Y queridos hermanos, no es el evangelio de la gracia de Jesús. Caros colegas, necesitamos volver al verdadero evangelio y predicar la palabra de Dios con fidelidad. Elena de White escribe en Ministerio Pastoral lo siguiente:
los buenos pastores que aman a sus ovejas. El predicador, portador de la verdad sagrada para estos últimos días, debe ser lo opuesto a todo y mediante a una vida de santidad práctica. Marcar plenamente la distinción existente entre el pastor falso y el pastor legítimo. El buen pastor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él ha manifestado en sus obras su amor por sus ovejas. Todos los pastores que trabajan bajo el gran pastor poseerán sus características, serán mansos y humildes de corazón. Una fe semejante a la de un niño trae descanso al alma y también actúa por amor y se interesa siempre en otros. Si el Espíritu de Cristo mora en ellos, serán como Cristo y harán la obra de Cristo. Amén. La predicación fiel de la palabra de Dios es tan importante, queridos hermanos, queridos colegas, porque ella corrige muchos de los grandes problemas que la iglesia adventista está enfrentando hoy día. Y quiero reiterar apenas 4 de ellos. Y el primer de ellos es el problema del, déjame ver si me funciona aquí, ahí está, del liberalismo. Este es uno de los problemas que tenemos hoy día. Muchas iglesias dieron entrada a la apostasía deliberadamente. Liberalismo es lo mismo que apostasía, hermanos. Y muchas iglesias hoy día dieron entrada a la apostasía deliberadamente. Y la apostasía en donde entró mató a estas iglesias. Miren algunas iglesias en este país. Y no quiero mencionar nombres por cuestiones de ética, ¿verdad? Cómo se han alejado de los principios de Dios. Están haciendo los cultos a su propia manera. Los pastores no predican en el temor de Dios. Hay bailes en la hora de la adoración a Dios. Traen cantantes que no comparten nuestros principios. Y desafortunadamente algunos pastores no dicen nada. Algunos de ellos son unos sinvergüenza que permiten que el pueblo se corrompa bajo sus narices. Se quedan callados sin decir nada y permitir que el pueblo se extravíe. Y a causa de esto, el pueblo que se dice ser pueblo de Dios, cada día se vuelve menos santo. Por eso que hoy día tenemos muchos problemas en nuestras iglesias. Porque cuando queremos amonestar al pueblo con la verdad, toman la verdad, toman la amonestación como ofensa y se hacen las víctimas. El liberalismo en donde entra, queridos colegas, mata. Es un veneno mortífero. Y lo más triste y dramático hoy día es que muchos seminarios teológicos en nuestras universidades, en nuestras instituciones, están todavía coqueteando con el liberalismo. Están todavía encantados con este veneno mortífero. Nunca se ha visto un pastor liberal sembrando iglesias. Nunca se ha visto un pastor liberal experimentando un reavivamiento espiritual genuino. Nunca se ha visto un pastor liberal promoviendo el crecimiento de la iglesia, promoviendo la obra de Dios, promoviendo la unidad de la iglesia, promoviendo la santidad y el temor del pueblo de Dios. Y es por esta misma razón que un pastor liberal jamás será un predicador expositivo, porque no tiene compromiso con la verdad, con la inerrancia, con la inefabilidad de las Sagradas Escrituras. Porque el liberalismo en donde entra, queridos hermanos, mata a la iglesia. Y escuchen esto, el liberalismo no empieza en la iglesia. El liberalismo empieza en nuestros seminarios teológicos. De la cátedra ella viene al púlpito y del púlpito ella mata a la iglesia.
La única manera de combatir y enfrentar el liberalismo, queridos hermanos, la apostasía, es predicando la verdad de la palabra de Dios con fidelidad. Es realmente triste ver cómo algunos pastores y predicadores hoy día están adoptando este camino, esta línea liberal, abrazando deliberadamente la apostasía, matando la iglesia de Dios, omitiendo el conocimiento de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Proverbios 29, el versículo 18. Dice la palabra de Dios: sin profecía, ¿qué cosa? El pueblo se desenfrena. En otras versiones dice, se corrompe. Mas el que guarda la ley de Dios, ¿qué cosa es? Bienaventurado. Y queridos, Dios en su palabra nos dice: pueblo mío, soy un Dios celoso y santo. Por eso los parámetros que ustedes necesitan para adorar en mi presencia son estos. Y allí vienen Nadab y Abiú y dicen: no, qué forma más aburrida. Nosotros vamos a adorar a nuestra propia manera. ¿Y qué hicieron estos dos? Llevaron fuego extraño a la casa de Dios y como consecuencia de ello fueron muertos en la presencia de Dios. Siempre estamos queriendo buscar nuestra propia forma de adorar a Dios. Y por ahí vienen también algunos de Garland. Antes teníamos, o mejor, antes cantábamos músicas alegres. Ahora viene el pastor Edson. Dios mío. Viene el pastor Edson, ministro de música de Garland, 35 años de edad, y ya es muy conservador, muy anticuado. Son los puros himnos del himnario, quiere cantar. Por favor, necesitamos cantos alegres, necesitamos músicas alegres, felices. Oh, querido hermano, ¿qué es música alegre para ti? Querida hermana, ¿qué es música alegre para ti? Querido joven, ¿qué es música alegre para ti? ¿Dejaremos la adoración verdadera solo con el afán de agradar a algunos hermanos? ¿Dejaremos la adoración verdadera con el intuito de satisfacer el deseo de algunos jóvenes? ¿Dejaremos la adoración verdadera para seguir tendencias mundanas y paganas? Oh, hermanos míos, es triste ver cómo el pueblo de Dios está abandonando la verdad para abrazar la apostasía. Saben que en el pasado hubo la apostasía alfa en la época de Elena de White. Ahora, la apostasía omega, que es la apostasía final y la peor de todas, estoy convicto, estoy seguro de que va a suceder en esta generación. Inclusive ya estamos viendo el prenuncio de la apostasía omega. Ya lo estamos viendo. Oh, queridos colegas y hermanos, hay sequía espiritual en nuestras iglesias. Desafortunadamente, algunos ya no buscan a Dios con sinceridad de corazón. En lugar de defender la verdad, estamos defendiendo al pecado, siempre dando excusas de nuestra mala conducta para omitir nuestros errores. Tanto que hablamos del Espíritu Santo, tanto que hablamos de la, ¿cómo se dice? De la comunión con Dios, de la intimidad con Dios. Pero pareciera que Satanás es el que tiene el timón de nuestras iglesias hoy día. Cuando queremos hacer el bien, los que no están dispuestos a hacer el bien se oponen. Y la iglesia duerme a la sombra del abismo. El pecado está tan enraizado en nosotros
que ya no hay santidad dentro del pueblo de Dios. Escucha esto. El día que aprendamos a pecar en paz, solo será por dos razones. O el evangelio nunca llegó verdaderamente a nuestros corazones, o entonces hemos sumergido en la más profunda y desesperadora apostasía. Pero el día que aceptamos a Cristo de todo corazón, nunca más pecaremos en paz, nunca más. Oh iglesia del Dios vivo, por favor, despertemos por el amor de nuestro Dios. No sigamos en la somnolencia espiritual, queridos hermanos. La sierva del Señor en Review and Heralds, 25 de febrero de 1890, dice: la iglesia adormecida debe ser despertada de su letargo espiritual, para que se dé cuenta de los importantes deberes que ha dejado sin cumplir. El pueblo no ha entrado en el lugar santo donde Jesús ha ido a hacer expiación por sus hijos. Necesitamos del Espíritu Santo para comprender las verdades de este tiempo, pero hay sequía espiritual en las iglesias y nos hemos acostumbrado a estar fácilmente satisfechos con nuestra posición ante Dios. Decimos que somos ricos y enriquecidos y que no tenemos necesidad de nada, mientras que somos pobres, miserables, ciegos y desnudos. Misericordia, Señor. Misericordia. Segundo aspecto que la predicación expositiva corrige es el sincretismo religioso. Mezclas de creencias y tradiciones distintas. Algunos de ustedes creen en Dios, pero también creen en Satanás. Vuestro Padre es Dios, pero vuestro padre también es Satanás. Pero ¿cómo así, Edson? Muchos de ustedes usan estos hilos en sus manos. Y unos dicen que no, que esto es para protección. Es para atraer al amor de mi vida. Es para evitar el mal ojo. Querido hermano, si tú usas estos hijos en tu mano para protección, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde? Si tú usas esto para atraer el amor de tu vida, ¿dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde, queridos hermanos? Oh, amados hermanos, si el pueblo de Dios no volverse a las Sagradas Escrituras, ella corre el peligro de entrar por estos caminos, de mezclar sus creencias con tradiciones distintas. Por eso están los líderes, están los pastores para instruir al pueblo en el camino correcto. Están los pastores para dirigir al pueblo, para guiar al pueblo en el camino de la salvación, guiar al pueblo en el temor de Dios. Pero algunos colegas están tan distraídos creando métodos para atraer a la gente y estamos omitiendo al pueblo la verdad de la palabra de Dios. Queridos colegas, el papel del predicador es predicar la palabra de Dios tal como es, sin filtros. Oh hermanos, prediquemos la verdad de la palabra de Dios, por favor. Esta palabra es viva. Esta palabra es actual, esta palabra es poderosa, esta palabra es suficiente. Prediquemos la verdad de la palabra de Dios, por favor. Primera de Corintios 9, el versículo 16, dice la palabra de Dios: porque si predico el evangelio,
no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí. Esta palabra, queridos hermanos, tiene una connotación muy fuerte, esta expresión. Lo vamos a ver un poco más adelante. Tercer aspecto que la predicación expositiva corrige es la ortodoxia muerta. Y tal vez me estoy dirigiendo a un grupo de creyentes históricos sentados aquí en esta mañana. Posiblemente este sea nuestro mayor problema, ortodoxia muerta. Posiblemente ninguno de nosotros aquí predica herejías. Quizás ninguno de nosotros aquí acepta cualquier novedad en el mercado de la fe. Pero también fáltanos poder. Fáltanos unción del Espíritu. Fáltanos virtud de Dios. Alguien dijo una vez, no hay nada más solemne que un difunto dentro del ataúd. Es solemnísimo, pero está muerto. Muchos de nosotros venimos aquí a la iglesia, nos sentamos y no apoyamos absolutamente nada. Algunos entramos aquí vacíos y salimos vacíos, no participamos absolutamente en nada. Le piden cantar, no quiere. Le piden orar, no quiere. Le piden participar en el programa de la escuela sabática. Tiene siempre una excusa maestra. No quiere participar absolutamente en nada. Queridos, ortodoxia muerta mata. Fe sin obras es muerta. Saben, cuando Eliseo pidió a Giezi para que colocara el cayado sobre el rostro del niño muestro, dice la Biblia que el niño continuó muerto. El problema no era el cayado, el problema era quien cargaba el cayado. La mujer de Sarepta le dijo a Elías, ahora sé que la palabra de Dios en tu boca es verdad. Y esto me lleva a preguntarme, Dios mío, ¿será que tu palabra en mi boca es verdad? Porque una cosa es proferir la palabra de Dios y otra cosa es ser boca de Dios. Debo concordar con Yembanzo, un hombre piadoso del siglo XIX, cuando dijo, estamos en búsqueda de mejores métodos, pero Dios está en busca de mejores hombres. Mejores hombres. Queridos pastores y predicadores, Dios no unge métodos, Dios unge hombres. Porque hombres muertos sacan de sí mismos sermones muertos, y sermones muertos, queridos hermanos, mata a la iglesia. Oh, queridos colegas, dependemos del Espíritu Santo para inspirarnos. Esta palabra debe ser predicada con fidelidad, pero en el poder del Espíritu Santo de Dios. Sabes, el mayor problema de la obra no es la obra en sí. El mayor problema de la obra son los obreros. Son los obreros. Muchos de ellos se están vendiendo y se están dejando comprar solo para estar bien, solo para quedar bien con los hombres. Por eso Elena de White escribe,
La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Gloria a Dios. ¿Y dónde están estos hombres? El diablo se comió a algunos de ellos. Necesitan ser vomitados para que empiecen a ser fieles a Dios, sacudidos para que empiecen a ser fieles a Dios. Quizás tú y yo somos el mayor problema de la iglesia. Si el púlpito pega fuego o prende fuego, los asientos también prenderán fuego. Si el predicador no tiene compromiso con la palabra de Dios, la iglesia tampoco lo tendrá. Y como resultado final, la apostasía entra y mata a la iglesia. No basta apenas predicar, queridos hermanos. Es necesario predicar como Pablo dice, en el poder del Espíritu Santo y en profunda convicción. El cuarto aspecto que la predicación expositiva corrige es el otro problema serio, que es la superficialidad en la predicación de la palabra de Dios. Muchos predicadores solo están dando papita al pueblo. Y sabes, una oveja hambrienta es una oveja susceptible a los lobos. Las herejías entran a la iglesia porque muchas veces nosotros los pastores y predicadores no estamos dando al pueblo el alimento sólido de la palabra de Dios. Y es triste ver cómo muchos predicadores hoy día no se preparan para predicar la palabra de Dios. Y entiendo que Pablo dice en su carta, 1 Timoteo 5, versículo 17, los ancianos, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No es un trabajo fácil, hermanos. Es un trabajo arduo. Queridos pastores y predicadores, si quisiéramos predicar expositivamente, tendríamos que estudiar. Tendríamos que profundizar la palabra de Dios. Razón por la cual me gustaría decirte que podríamos sintetizar la predicación expositiva en 3 verbos. Y si usted conserva estos 3 verbos, me haría feliz, porque creo que entendiste el mensaje de esta mañana. La predicación expositiva puede ser resumida en 3 verbos, y el primer de ellos es leer. Leer. ¿Han visto a este predicador que se sube al púlpito y él tiene dificultades de inclusive hacer la lectura del texto bíblico que él preparó? Y cuando tú ves esto, cuando tú ves a un predicador teniendo problemas con el texto bíblico que él mismo preparó, ¿qué es lo que se te viene a la mente? No estudió, no está preparado, no gastó tiempo suficiente en las escrituras. Y muchos de ellos inclusive piensan, lo más importante no es el texto bíblico, lo más importante es lo que voy a decir después. ¿Saben?
La parte más importante de un sermón, querido colega, es el texto bíblico. Es el texto bíblico. Porque solamente será un sermón si tú explicas el texto bíblico. Entonces la recomendación es: estudia el texto. Lea el texto 5 o 10 veces antes de predicar. Profundiza el texto bíblico. Permita que el texto bíblico entre a tu corazón. Apréndaselo muy bien y si puede, memoriza el texto bíblico. Lee el texto con entusiasmo, con vibración, para que cuando los hermanos te escuchen predicar, ellos puedan decir: este hombre tiene algo para decirnos en esta mañana. El segundo verbo que podemos sintetizar de la predicación expositiva es explicar el texto. Explicarlo. Calvino decía que la predicación es la explicación de las Escrituras. Por ende, a no ser que tú expliques el texto bíblico, no has predicado. No has predicado. ¿Has escuchado a un predicador que él está leyendo un texto bíblico? Él empezó con un texto bíblico y en el decorrer de su sermón se pierde y empieza a decir cosas que no es. Lee un texto bíblico, pero se va del texto bíblico y hace viajes internacionales y no tiene coherencia en lo que él está diciendo. ¿Conoces a ese tipo de predicador que dice: ya tengo el sermón, ahora solamente me falta el texto bíblico? Colegas, el sermón emana del mismo texto bíblico, porque el sermón es la explicación del mismo texto bíblico. Y es la razón que tenemos una palabra técnica que los pastores conocen, que es la exégesis. Exégesis proviene de un prefijo es, que significa sacar del texto lo que está en el texto. Escarbar el texto, descubrir el texto, mirar lo que el texto nos ofrece. Y a veces leer el texto bíblico superficialmente no descubrimos las riquezas del texto. No descubrimos estas pepitas de oro que nos pueden guiar. Estas pepitas de oro que el texto bíblico nos ofrece. Por eso que es necesario estudiar el texto bíblico con profundidad. La tarea del predicador es ir al texto, preguntar al texto, descubrir la belleza del texto bíblico y traerlo a la superficialidad, o mejor, a la superficie, Queridos, cuando la iglesia se acostumbra con la predicación expositiva, ya no quiere más escuchar sermones pajas, sermones que no edifican. Después de que la iglesia descubre la riqueza de las Escrituras, ella ya no quiere tolerar, o mejor, ya no quiere escuchar más sermones que no exponen la palabra de Dios. La iglesia ahora solo quiere escuchar sermones que exponen las Escrituras, queridos hermanos. Ahora, el antónimo de exégesis es eisegesis. Recuerden que hablamos primero de exégesis. Ahora, el antónimo es eisegesis. Eisegesis tiene el prefijo ei, que significa colocar en el texto lo que no está en el texto. Poner en el texto lo que no está en el texto. Hacer con que el texto
diga algo que no es. Y muchos predicadores que se suben al púlpito con sus propias ideas no se percatan de esta parte tan importante. Muchos de ellos suben al púlpito con sus propias ideas y ellos intentan imponer al texto lo que ellos piensan, lo que ellos mismos creen. Mira lo que pasa. Ellos ya van al texto bíblico con una idea preconcebida y quieren hacer con que el texto bíblico diga algo que no es. Y esto no es predicación, queridos colegas. La predicación es cuando tú y yo vamos a las Sagradas Escrituras y permitimos que las Escrituras nos hable. Tú y yo somos el canal, somos el instrumento en las manos de Dios. No podemos inventar cosas que no son. El tercer verbo en la predicación expositiva es explicar el texto. La predicación expositiva es la unión entre el texto antiguo con el oyente contemporáneo. Si como predicadores no conectamos al oyente con el texto bíblico, entonces no hemos predicado. No hemos predicado. La predicación no es un discurso delante del auditorio. La predicación es una palabra al auditorio. El oyente tiene que entender, es contigo que estoy hablando. Es con ustedes que me estoy dirigiendo. Queridos colegas, la predicación necesita tener aplicación. Y hay un cuidado que debemos tener si no interpretamos correctamente el texto bíblico. Podemos llegar a ser heréticos en la hora de la aplicación del texto. Porque cuando no interpretamos el texto bíblico correctamente, podemos cometer el error de prohibir en el nombre de Dios lo que Dios no está prohibiendo. Podemos cometer el error de hacer promesas al pueblo lo que Dios no está prometiendo. Y cuando nosotros no hacemos bien las cosas de Dios, cuando nosotros empezamos a inventar cosas, empezamos a prohibir cosas, empezamos a decir cosas que no tienen nada que ver en el nombre de Dios, nos volvemos en falsos pastores, falsos maestros, falsos predicadores. Hay un libro muy interesante que habla sobre la herejía de la aplicación. Cuando el pastor o cuando el predicador no interpreta el texto correctamente, se vuelve herético. Como un predicador una vez, ¿verdad? Él abrió la palabra de Dios y entonces él abrió en Apocalipsis 13, en donde se menciona que la bestia subió del mar. Y como él no supo interpretar esta profecía, él se volvió a la congregación y dijo, queridos hermanos, por favor, ya no van a la playa porque la bestia va a salir del mar. Cuando no interpretamos bien el texto bíblico, nos volvemos heréticos. Por no entender bien las Escrituras, hacemos una mala aplicación. Cometemos una herejía muy grave. Y la sierva del Señor nos advierte que tengamos cuidado con las herejías que están entrando en nuestras iglesias. Y ella dice, ha llegado el tiempo cuando no podemos estar seguros de las doctrinas que llegan a nuestros oídos, a menos que comprobemos
que armoniza con la palabra de Dios. Hay herejías peligrosas que se presentarán como doctrinas bíblicas, de modo que debemos familiarizarnos con la Biblia a fin de saber cómo hacer frente a estas herejías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Hermanos, si no nos dedicamos con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo a entender las Escrituras, corremos el riesgo de aplicar de forma herética. Y es posible que te preguntes, pero Edson, ¿cuáles son las razones por las que hoy día muchos predicadores no predican expositivamente? Veamos algunas razones. Pienso que muchos seminarios teológicos de nuestras instituciones todavía no tienen el compromiso, no están comprometidos con la enseñanza a sus estudiantes sobre la importancia de la predicación expositiva. Es triste ver que cómo se hace muy poca énfasis en la predicación de la palabra de Dios, aún mismo en nuestros currículos, en nuestros seminarios teológicos. Somos más entrenados en defender la Biblia que predicar la palabra de Dios. Como que si la Biblia necesita de nuestra defensa. Miren los currículos. Si la mayor tarea del predicador es predicar la palabra de Dios, esto debería reflejarse en los currículos de nuestras instituciones. Pero pasamos por encima de esto como el gato que pasa encima del agua porque no se quiere mojar, solo para omitir todas estas cosas. Otra razón por la que muy pocos pastores predican expositivamente es porque no estudian con dedicación. Y porque no estudian con dedicación, no gastan tiempo en la palabra de Dios. Muchos de ellos están dando papita al pueblo. Caros colegas, el pueblo necesita el alimento sólido de la palabra de Dios. La vida del predicador es la vida de su propio ministerio. Es necesario que entendamos esto, queridos hermanos. Es muy preocupante hoy día cuando miramos la mayoría de nuestros seminarios. Cuidan más de la cultura de la cabeza que la cultura del corazón. Es triste admitir esto, pero es la verdad. Algunos van a nuestros seminarios con corazones fervientes, pero salen de allí con un corazón helado, un corazón frío. En lugar de salir con poder, salen sin poder. Y queridos hermanos, lo más peligroso de todo esto es cuando nos acostumbramos con lo sagrado. Acostumbrarse con la predicación, acostumbrarse con el púlpito. Y de repente lo hacemos de una forma tan profesional que lo tenemos ahora como parte de nuestra rutina. Pero esto no provoca cambio en nuestras vidas. La espiritualidad no mueve más con nuestros corazones porque no hay temor de Dios. En lugar de que seamos más espirituales en el verdadero sentido de la palabra, nos estamos volviendo en espiritistas, llenos de misticismos, predicando al pueblo lo que no es palabra de Dios, lo que no es correcto, predicando doctrinas erróneas que incluso el mismo diablo se asusta. ¿Que de dónde estamos sacando esto? ¿Y cuál es el problema de esto? El problema de esto es que en nuestros seminarios van personas que estudiaron administración,
estudiaron contabilidad, estudiaron aptitud física y, Dios mío, controla mi boca, Señor. Ese es el mayor problema que estamos enfrentando en nuestras universidades. Y estas personas estudian esto y cuando van allí los admiten a hacer una maestría, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cuál es la maestría que estás haciendo? Teología pastoral. Los admiten a hacer una maestría pastoral y sin terminar la maestría ya los ponen como pastor de iglesia. Estudiaron otra cosa, deciden estudiar teología, van a hacer 2 años de teología pastoral y no han terminado todavía y ya los ponen como pastor de una iglesia. Queridos, ¿cómo una persona sin tener bases, sin tener principios, puede ser pastor de una iglesia? Puede estar al frente del pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que yo, con mis casi 5 años de teología, puedo decidir hacer una maestría en salud pública en 2 años y terminarla, ya puedo ir a un hospital y decir que soy doctor? ¿Que puedo ahora entrar a un quirófano para hacer cirugía? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? No. Todavía estoy inepto para poder hacerlo. No tengo la formación apropiada para poder hacerlo. Otro problema también que hoy día estamos viendo es que muchos hermanos, inclusive pastores, solo porque estudiaron una maestría en teología pastoral, tienen un doctorado en divinidad, tienen un PhD en religión, se creen la gran cosa. ¿Y qué pasa con ellos? Solo porque tienen un poquito de sabiduría, quieren invalidar la palabra de Dios. Muchos de ellos queriendo cambiar la Biblia para poder acomodarla a su propio gusto, a su propia forma. Oh, que la Biblia no quiere decir esto, que la Biblia no quiere decir aquello, que aquí en esta parte está mal interpretado y que la Biblia no es tan relevante en nuestros días porque cuando Jesús anduvo en la tierra no había Biblias. Y se olvidan de explicar al pueblo que cuando Jesús anduvo en la tierra, Jesús era la misma palabra revelada, queridos hermanos. Era la misma palabra revelada. Y por allí vienen otros, ¿verdad? Oh, que las doctrinas no son importantes, que la fe no es lo que nosotros pensamos, que la fe no es creer en la Biblia y que yo no creo en la religión y que la Biblia necesita ser actualizada y que yo hago esto y que yo hago aquello, que la Biblia ya no sirve, que la Biblia no es tan importante. Oh hombre mortal, incircunciso del corazón y sin vergüenza, ¿quién te dio autoridad para vilipendiar la palabra de Dios? ¿Quién te dio autoridad para que tú quisieras cambiar la Biblia y acomodarla a tu propio gusto? Oh, tú quieres cambiar la palabra de Dios, tú quieres cambiar la Biblia, entonces haga lo siguiente: nazca de una mujer virgen, viva 33 años en la tierra sin pecado, muere en la cruz, resucita al tercer día, suba al cielo, siéntate en el trono y entonces tendrás autoridad para cambiar la Biblia y acomodarla a tu propio gusto. Oh, queridos, estamos abusando mucho de la misericordia de Dios. Estamos abusando mucho de la misericordia de Dios.
hay momentos que uno se pregunta, ¿será que la gente, que la iglesia cree en lo que nosotros mismos predicamos? ¿Será que la iglesia lo cree? Oh, amados, necesitamos desesperadamente de un reavivamiento en nuestros púlpitos, desesperadamente. John Wesley le decía a sus alumnos: mis hijos, pongan fuego en sus sermones, o entonces pongan vuestros sermones en el fuego. Los ministros tenemos una responsabilidad enorme. Dejemos de jugar a ser pastores, por favor. Dejemos de jugar a ser predicadores, por favor. Y empecemos a tomar en serio la predicación de la palabra de Dios. La sierva del Señor dice en Obreros Evangélicos, página 156, lo siguiente: ojalá que todo ministro de Dios se diese cuenta de la santidad de su obra y del carácter sagrado de su vocación. Como mensajeros divinamente señalados, los predicadores se hallan en una posición de terrible responsabilidad. Han de trabajar en lugar de Cristo como mayordomos de los misterios de Dios del cielo, animando a los obedientes y amonestando a los desobedientes. Las normas de conducta mundanas no han de influir en su proceder. Nunca han de desviarse de la senda en que Jesús les ordenó que anduvieran. Dice más: han de salir con fe, recordando que están rodeados de una nube de testigos. No han de hablar sus propias palabras, sino las palabras que uno que es mayor que los potentados de la tierra les ordenó hablar. Su mensaje debe de ser o ha de ser: así dice el Señor. Dios llama a hombres como Nathan, Elías y John, proclamen intrépidamente su mensaje, sin reparar en las consecuencias, que digan la verdad aún a costa del sacrificio cuanto tengan. Y Jeremías 23, 1 al 4 dice la palabra de Dios: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ay de los pastores. ¿Saben? Esa connotación ay es fuerte, porque es una maldición, queridos pastores, queridos predicadores. Ay de nosotros. Dice más: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Sé que algunos hermanos, inclusive pastores, quizás que están escuchando este sermón, se ofenden con la verdad de la palabra de Dios. Como ellos no quieren hacer la voluntad de Dios, critican a los que sí quieren hacer la voluntad de Dios. Sé que voy a recibir críticas por el mensaje de hoy, pero ¿saben qué? No me importa. No me importa, queridos hermanos. No estoy aquí para agradarte a ti. No estoy aquí para agradar a cualquier uno de ustedes. Estoy aquí para agradar a Dios. Y si tengo que enfrentar problemas por ser fiel a Dios, estoy dispuesto a hacerlo,
porque el que va delante de mí es más poderoso. Su nombre es Jehová Nisi, el Dios que da la victoria. Y termino con Josué 24, versículos 14 al 15. No lo puse en la pantalla, pero si quieres corroborar en tu Biblia, Josué 24, 14 al 15, dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Escuchen esto, queridos hermanos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, la palabra de Dios no puede volver vacía. La palabra de Dios tiene que llenar nuestros corazones. Y en esta mañana yo quiero hacer un desafío a los pastores, a los predicadores y a nosotros, miembros de la iglesia de Dios. Asimismo también como Josué le dijo al pueblo, igualmente yo quiero hacer esto con nosotros también en esta mañana. Si tú quieres ser un predicador fiel, si tú quieres ser un siervo de Dios fiel, si como iglesia queremos servir a Dios y ser fieles solamente a Dios, yo te voy a invitar que tú y tu casa, así como dijo Josué, tú y tu casa, vengan aquí adelante, por favor, para que tengamos una oración de consagración a Dios, de fidelidad a Dios. Y yo soy el primero. No sé si habrá alguien aquí más. Noé sí va a estar cantando. Y si es de tu agrado, si tú sientes en tu corazón que tú quieres ser fiel a Dios, que tú quieres servir a Dios con todo tu corazón, venga aquí adelante, por favor, tú y toda tu casa, para que nos consagremos a nuestro Dios. Cuando Noé sí termine de cantar, yo ya no haré ningún llamado. El que quiera venir aquí adelante para que juntos oremos, que aproveche ahora, porque cuando Noé sí termine de cantar, solamente vamos a orar. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Si te la sabes, canta conmigo este hermoso himno. Oh, tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes gozo.
es tu fidelidad. Señor, grande Señor, grande Señor, es tu fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Oh Dios eterno, gracias Padre amado, porque tú eres tan bueno con nosotros. Gracias, oh Dios, porque tus misericordias se renuevan a cada mañana. Dios mío, yo reconozco que no soy digno de estar en tu presencia, pero alabo tu nombre, oh Dios, porque aún así tú usas a un pecador para exponer tu palabra. Oh Dios, te agradezco porque en realidad no lo merezco, solo por tu amor y por tu misericordia. Oh Dios, aquí estamos como tu iglesia. Hemos respondido a este llamado de serte fiel, a este llamado de tener una relación más cercana contigo a través del estudio de tu palabra. Oh Padre, tú estás viendo cómo tu pueblo se está extraviando a causa de aquellos pastores, a causa de aquellos predicadores que no están predicando la verdad de tu palabra. Oh Señor, por favor, despierte en nosotros el gusto por la palabra de Dios. Despierte en nosotros este compromiso que tenemos de exponer tu palabra y explicarla a tu pueblo, para que tu pueblo entienda y ande, camine en el mejor camino. Oh Dios, nos encomendamos en tus manos. Satanás está trabajando duro para desviar a cada uno de nosotros. Solo porque algunas iglesias se están desviando de tus caminos, algunas también se están uniendo a estos caminos que están siguiendo. La apostasía está entrando dentro de nuestras iglesias, oh Dios. Por favor, te suplicamos en esta mañana, en el nombre de Jesús, frena esto, Dios. Frena esto. Padre, como iglesia nos consagramos una vez más en tu mano. Por favor, impregna en nosotros tu palabra, porque esta palabra es viva, esta palabra es luz, esta palabra es poderosa, oh Señor. Esta palabra es viva y eficaz. Por eso, Padre, que nuestro vivir sea de acuerdo al principio bíblico, que vivamos única y solamente con el principio de sola escritura, Señor. Gracias porque tú nos amas. Vamos a salir de este lugar, oh Dios, pero nunca queremos salir de tu presencia. Ayúdanos a permanecer en tu presencia, para que todo lo que empecemos a hacer de aquí en adelante sea para honra y gloria de tu santo nombre. Y Dios, una vez más, a los pastores, a los predicadores, a los ancianos, a los diáconos, a los maestros de Biblia, Señor, los encomiendo en tus santas manos. Visite a cada uno de ellos, oh Dios, para que ellos puedan entender la responsabilidad que tienen de predicar tu palabra, oh Dios. Gracias porque tú nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, por favor.